Muy bien, estamos aquí Liana Diegues, investigadora cubana, residente en México desde hace mucho tiempo, profesora en la UAM, gran amiga, y yo que soy Ana Longoni, investigadora argentina, escritora y también profesora en la UBA, a conversar. Nos han convocado desde el Festival de FICUNAM a acompañar y a presentar y a conversar en torno a No Reconciliados, la película documental de Marcelo Expósito del año 2009. Vamos a empezar entonces, hemos pensado la conversación en 4 grandes bloques. Voy a empezar un poco contextualizando esa larga lucha por los derechos humanos en Argentina, que denuncia las atrocidades, los crímenes cometidos por la última dictadura militar, empezada en 1976 y concluida a fines de 1983, una dictadura que produjo la siniestra figura de la desaparición sistemática de personas en manos del terrorismo de Estado. Se denuncian 30.000 desapariciones de personas en todo el país, y la existencia de cerca de 600 centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron en las ciudades, en los pueblos, fundamentalmente muchas de ellas emplazadas en el centro mismo de las grandes ciudades. Marcelo Expósito en su película se detiene en 3 grandes hitos o momentos de la larga lucha que el movimiento de derechos humanos argentino ha emprendido para reclamar por justicia, verdad y memoria de las víctimas de la dictadura. 3 grandes momentos de esa lucha, que es una lucha que continúa y que ha tenido innumerables formas, estrategias y momentos de intensidad diferentes a lo largo de estos muchos años. El primer momento en el que Marcelo se detiene es el silbetazo, 1983, impulsado por Madres de Plaza de Mayo a partir de la iniciativa de 3 artistas visuales que proponen un modo de representación de los desaparecidos a partir de prestarle el cuerpo, prestarle la huella al ausente para que ocupe el lugar en la vía pública, ¿no? Para que su silueta esté presente entre nosotras. Fue un enorme acontecimiento de la historia del movimiento de derechos humanos, un momento en que a fines de la dictadura esas presencias de la ausencia se hicieron visibles, se hicieron carne, y fundó una matriz de representación de los desaparecidos muy persistente y que ha tenido innumerables resonancias dentro y fuera de Argentina en los años posteriores. Un segundo momento en el que se detiene en la película de Marcelo es el de los scratches, que es este modo de acción política que irrumpe desde 1995 en adelante para evidenciar la impunidad de los represores que habían sido exonerados por los indultos firmados por el presidente Menem y por las leyes del perdón, las leyes de obediencia debida y punto final, ya en gobiernos democráticos que dejaron sin juicio y sin castigo a toda la plana de genocidas que estaban denunciados. Los scratches fue la estrategia que los hijos idearon para poner en evidencia a los represores. Si las madres habían hecho una estrategia para evidenciar a las víctimas, para poner en evidencia esa presencia de la ausencia, en cambio los scratches más bien señalaban a los represores, a los victimarios, que estaban viviendo tranquilamente entre nosotros. El tercer momento en el que se detiene Marcelo es el del Parque de la Memoria, que es un enorme memorial emplazado en un terreno ganado del Río de la Plata. El Río de la Plata es el lugar donde miles de desaparecidos encontraron su tumba, arrojados con vida desde los vuelos de la muerte, ¿no? Los vuelos donde digamos, eran sistemáticamente arrojadas adormecidos y con un lastre para hundirse en el río, miles de desaparecidos. El emplazamiento de este memorial homenajea y produce también un lugar de duelo, de encuentro y de memoria para todos esos miles de víctimas que no tienen tumba, que no hemos podido enterrar.
No, me parece muy importante el modo en que este monumento se incrusta en el Río de la Plata como una cicatriz abierta y como un monumento vivo, un monumento a completar que año tras año actualiza sus nombres, corrige sus fechas y permite, digamos, no congelar una memoria, sino volverlo un gesto vital que se reactiva y se reactualiza todo el tiempo. Finalmente, antes de darle la palabra a Ileana, querría mencionar que este documental es un documental que que no apela al formato tradicional, más testimonial, sino que es un documental claramente experimental, lo que Marcelo Expósito ha llamado un realismo antinaturalista, un realismo que abreva en la tradición de las vanguardias rusas, pero también apela a otros recursos como el del montaje cinematográfico, para construir un relato polifónico, un relato a muchas voces, un relato fragmentario donde se entrecruzan y se potencian distintos segmentos, distintos documentos en un archivo, digamos, en un procedimiento de construcción de un archivo extrañado, ¿no? Un archivo que nos distancia y a partir de ese distanciamiento también nos hace echar luz sobre esos procesos, no desde un relato lineal o, digamos, o con una voz hegemónica, una voz articuladora, una voz cantante, sino más bien a partir de esta multiplicidad de fragmentos que se entrecruzan y que posibilitan un relato coral. Bueno, después de esta necesaria presentación de contexto que Ana Longoni ha realizado, quisiera abordar algunas problemáticas que están relacionadas incluso con la persistencia de elementos de ese contexto que parece que de alguna manera nos ubica en un tiempo pasado, pero que lamentablemente en términos de memoria histórica es una insistencia aún en nuestro presente y que tiene que ver con algo que Marcelo señala en este filme, que es que él desea reflexionar en torno al cuerpo, a la ausencia, pero también a la presencia y diría más que nada a la potencia, ¿no? De los cuerpos e incluso del cuerpo desaparecido, ¿no? Marcelo anuncia una serie de encrucijadas en este filme que ata, diría que diversas posibilidades en torno a, sobre todo a la dimensión fantasmal o espectral, en el sentido de todo lo que conjura una desaparición y en el sentido también de los problemas de representación que implica no necesariamente representar una ausencia, como toda estrategia representacional está basada justamente en la necesidad de retomar la ausencia, sino algo que el propio Eduardo Gruner ha insistido muy especialmente a propósito del siluetazo, en el libro justamente elaborado por Ana Longoni y Gustavo Brusón sobre el siluetazo, cuando Eduardo Gruner insiste en que representar la ausencia de un cuerpo desaparecido, de una desaparición, implica una serie de problemáticas que tienen que ver incluso con la persistencia espectral, ¿no? de esa ausencia. Quiero rápidamente abordar esta cuestión de la espectralidad que aborda a Marcelo en este filme y que él incluso insiste en esta dimensión a través de una serie de palabras, como por ejemplo cuando plantea la posibilidad de una espectropoética, ¿no? Y digo cuando plantea la posibilidad de una espectropoética, me estoy refiriendo a un texto que realmente funciona a manera de un manifiesto poético, ¿no? Digamos, el documental tiene la posibilidad de apelar a la interrupción de lo que sería una especie de imagen visual
en la que se va presentando una especie de relato, ¿no? De información de carácter político, de carácter poético, pero también de carácter teórico, de carácter incluso de reflexiones personales, ¿no? Algo por allí que tenga que ver posiblemente con la vida, ¿no? Y el modo en que se ha unido o vinculado vida y política en la propia obra de Marcelo Espósito, ¿no? Y en ese sentido, esta elaboración textual, podríamos decir, que aparece a lo largo de este filme y que funciona a manera también de extrañamiento brechtiano, ¿no? Porque va como interrumpiendo el discurso visual, pero al mismo tiempo constituye una especie de manifiesto poético hermosísimo, que apela incluso a esta escritura de Heiner Müller, ¿no? De no utilizar los sistemas de puntuación y justamente como una manera de también interpelar y de extrañar la mirada, ¿no? Pero dentro de esta especie de manifiesto poético que atraviesa todo el filme en su dimensión, digamos, en estas textualidades visuales, Marcelo insiste en la dimensión de la espectropoética, ¿no? Y esto es algo que aparece incluso, que inicia y cierra en en el filme, desde la presencia misma de la densidad de las aguas, ¿no? Estos acantilados, estas rompientes que incluso en el inicio a mí me hicieron recordar a Raúl Zurita, ¿no? En Tu rota tarde, cuando habla también de los acantilados, en el proceso de la dictadura chilena, pero también en esa imagen final que en la que tanto se detiene Marcelo Espósito, en las aguas turbias y diría casi enrojecidas del río que bordea el Parque de la Memoria, ¿no? Y en el que parece hundirse también ese propio parque, la manera en que la desaparición en Latinoamérica está vinculada a las aguas, ¿no? María Victoria Uribe ha dicho de Colombia que las aguas son cementerios, y bueno, para México lo que ha sido el Pacífico mexicano también, ¿no? Donde se iniciaron los vuelos de la muerte, un tema del que tampoco se habla. Entonces diría que la espectralidad que aparece en la densidad de las aguas y que atraviesa desde el inicio hasta el final este filme, se plantea como problema, ¿no? Es decir, el espectro y el fantasma como un problema, ¿no? Como un primer problema, ¿qué implica aprender a vivir con los fantasmas, ¿no? Y un segundo problema, la herencia de todas las generaciones de fantasmas con las que cargamos sobre nuestros hombros, ¿no? Que como dice Marcelo, no están ni entre nosotros ni fuera de nosotros, ¿no? Y que aquí la cuestión fantasmal está articulada, como tanto ha insistido también Eduardo Grüner, a la cuestión de la justicia, ¿no? En esta idea de que lo fantasmal es siempre el testimonio de la falla de la justicia, y que lo espectral siempre está insistiendo en lo injusto, en lo ilegítimo, en lo insepulto, ¿no? En la herida abierta en el universo de un país, de una ciudad, y que siguen tranquilizando, es muy intranquilizador, ¿no? Por este señalamiento que hace, que incluso está metaforizado en el padre de Hamlet, señalando la necesidad del mandato, o sea, un mandato, la necesidad del cumplimiento de una justicia, ¿no? Es curioso que cuando aparece justamente la obra del periférico de objetos en 1995, cuando se estrena, cuando emerge en su resonancia pública, es el mismo y está atravesada por esta interpelación de la figura del padre de Hamlet llamando a cumplir una justicia respecto a un asesinato, y que, bueno, lo retoma Heiner Müller, lo retoma el periférico de objetos en un contexto menemista de olvido y perdón, de imputación, o sea, de levantamiento a todo la responsabilidad que se le había marcado a los militares y que sigue siendo una especie de nube que está todavía sobre nosotros, ¿no? Qué presente está en América Latina, en México,
México, en varios países latinoamericanos, esta amenaza, ¿no?, del perdón a los militares, ¿no?, que sigue cuestionando y retardando la justicia. Y bueno, el momento en que aparece esto en Argentina, en 1995, a través de Periférico de Objetos, es también el año del aparecimiento, de la aparición o del momento en que el hijo toma una acción pública muy aguerrida, ¿no?, muy radical en el señalamiento de ni perdón, ni olvido, ni perdón, castigo a los culpables, ¿no? Bueno, me parece fundamental esta trama espectral que atraviesa el filme, y que se elabora hacia lo que después Marcelo la hace ir hacia algo que llama la espectropolítica, ¿no?, o política del acontecimiento, y que es bien interesante porque presentar como acontecimientos, estos eventos, estas grandes prácticas que están en la encrucijada de la política y de la estética, como el siluetazo, las acciones de hijos, y de todos los grupos artísticos y los colectivos que desde las estrategias estéticas y artísticas acompañaron a hijos, ¿no?, y a las madres, como fue el GAT, como fue Arte en la Calle, como fue el colectivo, etcétera. El hecho de que sus prácticas sean vistas por Marcelo Espósito como acontecimientos es altamente interesante, y creo que muy sintomático en esa llamada de atención sobre la dimensión que se le ha dado a la noción de acontecimiento por el propio Zizek, ¿no?, como aquello que emerge de una pérdida, o como aquello que está vinculado al desequilibrio, o que detona cuando algo desaparece, ¿no? Este marco, pues diría, en el avance de una espectropoética, ¿no?, hacia esta dimensión de una espectropolítica, es muy inquietante, ¿no? Y cuando digo inquietante, es muy interpelador, nos activa, ¿no?, a pensar en presente esa demanda que siempre traen los espectros. Gracias, Iliana. Cuántas ideas sugerentes, ¿no? Retomo la imagen que usaste de la nube, ¿no?, de lo nebuloso, y pienso también en el título de toda la serie, en que está incluido No Reconciliados, que es Entre Sueños, ¿no? Y pensaba en esa dimensión, en esa doble dimensión, o múltiple dimensión que tiene esa idea de estar entre sueños, que obviamente por un lado tiene que ver con eso borroso, con eso nebuloso, con el clima de lo onírico, ¿no?, con ese clima inasible, inaprensible de lo onírico, pero a la vez también estar entre sueños habla de poder imaginar un porvenir, ¿no?, y un porvenir no reconciliado es un porvenir que apuesta por la justicia y por no clausurar, y por dar cabida a esa memoria y a esa escucha a lo espectral, ¿no? Esa idea de lo insepulto, de lo que insiste en aparecer, lo que está entre nosotras. Me parece que Entre Sueños también es algo que habilita ese doble registro, ¿no? Y pensaba en estos días, volviendo a ver la película tantos años después, Marcelo filmó No Reconciliados entre 2005 y 2009, fue un proceso largo de entrevistas, de investigación, de registros, de montaje, de ensamblaje de esas múltiples partes, en cada uno de los viajes que año tras año hacía por largas temporadas a Buenos Aires, y cómo se iba sumergiendo en esa escena, vinculando afectiva y políticamente con esa escena, ha sido clave, ¿no?, para poder componer un relato que no mire desde afuera, sino que se sumerja en ese vínculo y en ese vértigo de los vínculos, y de los cambios políticos que han ido aconteciendo en esa escena, ¿no? Y pensaba en el ejercicio de lo que significa ver la película 12 años más tarde. Cuando Marcelo estrenó la película y me pidió que escribiera sobre ella, era un momento de estas luchas, 2009, y creo que estamos hoy en 2021, es otro momento, ¿no? Y está bueno hacer el ejercicio de ver también, de reponer un poco lo que cambió, o lo que permite ver la película, y habría que reponer para la comprensión de su persistencia actual, ¿no?
Y la primera cuestión que me preguntaba en relación a esto tiene que ver, por ejemplo, con que la parte sobre el Parque de la Memoria está filmada cuando el Parque de la Memoria está todavía en construcción. Están de hecho las topadoras, las excavadoras, el parque no está inaugurado. Años más tarde, el proyecto del Parque de la Memoria es un lugar tremendamente vital, y que ha concitado también por esa misma capacidad de convertirse en un lugar de memoria, y también de duelo, ha concitado mucho debate político, muchos ataques, sobre todo a comienzos del gobierno de Macri, ¿no? Ha sido un lugar muy impugnado, muy acusado, de incluso de apología de la violencia política, ¿no? Y pienso cómo también se han elaborado una serie de estrategias para sostener ese espacio como el lugar, como decía antes, ¿no? Donde se puede volver año a año y nunca va a ser el mismo, ¿no? Me parece que es un lugar que además nos, nos impone ese mirar el río, como hace la propia película, ¿no? Eh, una segunda cuestión que me parece que ha cambiado mucho es que en estos últimos años se han concretado los juicios de lesa humanidad, y hoy muchos de los genocidas están siendo juzgados o ya están en la cárcel común. Y eso creo que también es un hecho que merece la pena, obviamente, ser remarcado en relación a otros contextos de impunidad, aquí en España o en otras partes de América Latina, ¿no? Como eh, un contrapunto muy fuerte que se da en relación a estas luchas que persisten y que insisten en todas partes, pero no siempre han tenido la misma deriva, ¿no? Otra cuestión que me parece interesante respecto de cómo se va escribiendo la historia es que, y esto es algo que me pregunto incluso sobre mi propio trabajo de investigación, ¿no? Cómo insistimos en la no ejemplaridad de ciertos acontecimientos que historiamos, o sobre los que llamamos la atención, o sobre los que construimos archivos, pensando en escenas muchísimo más complejas, diversas, heterogéneas, en conflicto, en fricción, pero que muchas veces, eh, por cierta, no sé, diríamos, economía de la circulación de las ideas o de los relatos, eh, ciertos episodios, ciertos acontecimientos, como decía Eliana recién, terminan deviniendo en mitos, ¿no? Y pienso que hay algo de eso en relación al siletazo o a los scratches, ¿no? A su circulación internacional, a la insistencia de esas escenas, cuando en realidad la lucha de las madres tuvo estrategias múltiples e insistentes y las sigue teniendo, ¿no? Por ejemplo, su imbricación actual con el movimiento feminista, que es una cosa que me parece muy, muy potente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como que me parece que hasta qué punto la insistencia en estos hitos hace que perdamos de vista o que se vuelvan más borrosos o fuera de escena otros muchos episodios. Por ejemplo, el uso de la fotografía en el movimiento de derechos humanos, que ha sido justamente una invocación muy directa a la dimensión espectral de la que hablaba Eliana, ¿no? Los espectros en la calle, esos rostros en blanco y negro que nos interpelan directamente, ¿no? Y finalmente querría plantear una cuestión que tiene que ver con cómo se puede imaginar un público muy heterogéneo o diverso para esta película. Digamos, el público argentino que conoce esta historia o que la ha acompañado, que la ha protagonizado, que es distinto al público que puede verla hoy en México, ¿no? Que quizás conoce poco o conoce parcialmente esta historia. Eh, y por otro lado también un público que quizás ciertos guiños que el texto propone, que el texto fílmico propone en relación, por ejemplo, a ciertos acontecimientos o ciertos debates de la vanguardia y de la relación entre vanguardia artística y vanguardia política. Por ejemplo, la cita a Tomás Maldonado, el artista de arte concreto e invención, que en la década del 40 planteó una serie de artefactos abstractos, él los llamaba concretos, como herramientas de la lucha política. Él era militante comunista, poco después fue expulsado del Partido Comunista cuando se instaló la estética del realismo socialista como
como única, como dictum único dentro del mundo, digamos, soviético. Cómo allí irrumpen también las citas que Marcelo instala a la vanguardia rusa, fundamentalmente a Klusis, pero bueno, también a Lisitsky, también a Malevich, ¿no? Y a todos los vanguardistas rusos que fueron los impulsores del mayor laboratorio, el laboratorio más radical y más extremo de articulación entre arte y política, de vanguardia artística, experimentalismo y política radical, revolucionaria y transformadora. Entonces están esas citas, esas referencias, obviamente para quien las pueda develar, para quien las pueda reconocer, que instalan también, me parece a mí, una trama, una capa de esos debates en relación a esta saga de las prácticas activistas dentro del movimiento de derechos humanos en la Argentina, inscriptas dentro de esta genealogía que se remonta muy, muy atrás, ¿no? Nada, me parece que quizás es interesante, Ileana, pensar este tema de las vanguardias en relación a los públicos, ¿no? Hablábamos de eso ayer. Sí, Ana, bueno, todo lo que has señalado es fundamental para seguir pensando lo que nos activa, lo que nos convoca en este filme de Marcelo Espósito, ¿no? Sin duda, la pregunta en torno a las vanguardias, yo partiría de algo que me parece fundamental, que tú has señalado en esta pregunta de 12 años después, y la necesidad, la pregunta tuya en torno incluso a la propia manera de mirar y de investigar sobre estos acontecimientos paradigmáticos que han marcado la intersección entre arte y política en Latinoamérica, y que yo diría que en el caso de cómo esto está abordado en el filme, me parece interesante cómo desde su propia inscripción de título, ¿no? Se insiste en esta dimensión de la no reconciliación, ¿no? Y estos, más allá de ser ejemplos que el propio cineasta insiste en no querer colocar como ejemplares, indudablemente han pasado a nuestra memoria colectiva en general, como casos no solamente paradigmáticos, sino de alguna manera muy cercanos a ese deseo utópico de poderse realizar en relación al logro que tuvieron estas mismas acciones, acontecimientos para recolocar la justicia, por lo menos sentar en el banquillo de los acusados a los responsables. A eso es a lo que llamo recolocar la justicia, ¿no? Algo que es un deseo que los propios familiares que hoy buscan a sus seres queridos en México manifiestan ya no creer en la justicia, ¿no? La justicia es un largo camino en el que se necesita mucha fuerza, persistencia para lograrla, pero no vale solo la persistencia del lado de quienes luchan, ¿no? Sino la colaboración y la responsabilidad de los estados, porque son responsables en buscar, ¿no? Y eso creo que operó de otra manera en Argentina. De cualquier manera, a mí me parece interesante esta insistencia, casi como la dimensión de coro de Ignias, ¿no? Que le hace honor a la consigna de hijos, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, ¿no? Y que hoy en presente siento que esto emerge justo como un coro de líneas de madres y de familiares en general que buscan y que deciden que no están de acuerdo con perdonar de antemano, que no se pueden reconciliar con aquello que primero no ha sido nombrado, ¿no? Y que incluso a mí me ha interesado mucho una idea que ha desarrollado Serge Danet cuando ha dicho que la no reconciliación es también una manera de hacer filmes, ¿no? De producirlos, y que tiene que ver con esta resistencia a la obstinada, ¿no? A las políticas de homogenización, ¿no? Pienso desde en esta idea de no reconciliarse como un espíritu profundamente de vanguardia política, ¿no? Porque hoy en día, de hecho, esa encrucijada, esa dimensión fronteriza, diría también liminal, que plantearon los vínculos entre el arte de vanguardia y la vanguardia, es decir, la vanguardia artística,
y la vanguardia política, y que la decimos como si se tratara de dos cosas diferentes, y son indivisibles, ¿no? Son las dos caras de una moneda impartible, ¿no? Marcelo incluso en el filme dice algo así como que la vanguardia es una empresa que debe de ser recuperada por sus trabajadores, ¿no? Debe de ser siempre tomada por quienes, por sus hacedores, ¿no? Por sus practicantes. Es decir, pienso, debe de serle arrebatada al poder, ¿no? La vanguardia, sí, ¿no? No, precisamente la película arranca con una serie de imágenes de los techos del centro de Buenos Aires, filmados desde el Bauen, que es un hotel recuperado por sus trabajadores, ¿no? Entonces hay algo de la propia materialización del film que hace carne de esa idea, ¿no? De derecho por ser recuperado por sus trabajadores, ¿no? Sí, y que también está en el propio lenguaje, ¿no? Artístico, cuando empiezan a bajar todas estas líneas y gráficas del constructivismo de Kluxi, y que se juegan con fragmentos, con pedazos de fotografías también colocados, ¿no? Dentro de esta misma disposición visual de los constructivistas, muy particularmente, bueno, Marcelo alude mucho a Kluxi, pero yo pensé mientras veía el filme también en Malevich, inevitablemente, ¿no? Tú mencionabas al Lissitzky, Rodchenkov, y aquí quisiera, para terminar con esta pregunta sobre el vínculo, la intersección entre vanguardia política y vanguardia artística, ¿no? En lo que siguen activando la pregunta hasta hoy, en el mismo sentido de la no reconciliación, ¿no? Y que pasa por un gesto que no hay que dejar de lado nunca, ¿no? Que para mí es el suicidio de Mayakovsky en abril de 1930, ¿no? Como el gran gesto, doloroso, pero al mismo tiempo resistente, diría, de un Mayakovsky que decidió no permitir que las vanguardias artísticas tuvieran que convertirse en un molde y en una construcción ejemplarizante, ¿no? De cómo hay que hacer el arte desde el poder, ¿no? Estaba vieja, pero al mismo tiempo profundamente actual discusión respecto al nudo vanguardia artística y política hoy nos atraviesa, pero también nos confronta ante yo diría, ante las mitificaciones nuevamente, pero de la llamada izquierda, ¿no? La propia manera en que esa palabra puede ser tergiversada cuando la izquierda se plantea desde una política de corrección, de fidelidad a una promesa de un Estado que además ha sido incumplida, pervertida. A mí me interesa hoy cómo se siguen activando los reclamos de una vanguardia artística y política. Por ejemplo, cuando Rodchenkov decía que hay textos preciosos de Rodchenkov que hace la diferencia entre los artistas de vanguardia y los llamados artistas del realismo socialista, estalinista, ¿no? Cuando él decía que ser de izquierda, decía Rodchenkov, era de alguna manera ser fiel a sí mismo y no al sentido común impuesto por el poder, ¿no? Entonces, me interesa mucho esta disputa en que atraviesa las vanguardias y que hoy se activaría como disputa ante las llamadas mitificaciones de la izquierda, ¿no? Que están que deberían estar atravesadas, como propone siguiendo esta petición, este llamado de Rodchenkov, ¿no? Ser fiel a sí mismo. Yo lo veo dentro de esta dimensión que plantea Tania Bruguera desde La Habana, ¿no? De esta dimensión estética, señalando, ¿no? Separando, estética, ¿no? En la palabra estética está contenida la ética, ¿no? Contra toda dimensión moral, redentora, mitificadora que quieran sostener los poderes, ¿no? Entonces, bueno, creo que este ejercicio de Marcelo Espósito plantea la posibilidad de seguir pensando en presente, ¿no? Las vanguardias artístico-políticas como una incorrección política, incluso proponiendo, ¿no? Justo que la vanguardia sí es lo que va al frente de los tiempos, como se ha señalado, ¿no? Es también lo que va planteando nuevos gestos, nuevas formas de pensamiento, sí, irreconciliables con todo intento de acomodo y de poder, ¿no? Sí. Bueno. Tiene esa imagen del acomodo para cerrar, ¿no? El desacomodo, la incomodidad para jugar con el mismo
significante, ¿no? La incomodidad que produce la película, en el sentido de que no compone un relato lineal ni estable, sino que está todo el tiempo poniendo en tensión sísmica, ¿no? Esos modos de construcción, a partir de toda esa larga genealogía que condensabas recién, ¿no? Entre vanguardia artística y vanguardia política. Sí, y, y en ese sentido igual aparece aquí nuevamente esta imagen profundamente incómoda del fantasma, ¿no? De eso que sigue interpelando, ¿no? De esa intermitencia, que algo no está resuelto en nuestra historia, en nuestra memoria, ¿no? Y seguirá incomodándonos a través de todas las formas posibles. Bueno, acá terminamos.